Hola, buenas tardes. Gracias por venir después del almuerzo, no irse. Mi nombre es Virginia Bogliolo, soy productora de un proyecto llamado Anselmo Quiere Saber. Es un proyecto uruguayo que, como decía el compañero, tiene varias aristas. Una es una serie de animación para niños, que es como el corazón del proyecto y por donde comenzó toda la aventura de producir esto. Tiene además una aplicación, es un juego para celulares, tiene una historieta, y bueno, y ahora tiene unos muñecos también corpóreos y qué sé yo. Que son preciosos, están a la venta, los pueden encontrar en Facebook. Y bueno, y bien, él es Emilio, es guionista y director de algunos de los capítulos, y bueno, nada, tal vez lo primero es comenzar por ver algo. Vamos a ver, sí, algo. Ver algo de material como para que se conozcan como un poco el universo y partamos a charlar un poquito a partir de eso. En una pequeña ciudad, un pequeño niño Anselmo emprenderá grandes aventuras junto a sus fieles amigos Ramona, de eso me encargo yo. Marco y Milton. Aventuras, misterio, diversión, magia, peligro, krakens, dinosaurios, ardillas, robots, axolotes, Nicolas Cage, caos y fiebre. ¿Fiebre? Anselmo Quiere Saber. Próximamente. Podemos empezar como para contarles un poco como la génesis. Fue a partir de una idea que tenía Juan, que es el director de la serie, de este grupo de amigos que vivían en un barrio, en una determinada ciudad, en un pueblo. A partir como de esa idea y de la oportunidad de presentarnos un fondo del Ministerio de Industria, que es un fondo del MIEM y de la DINATEL, que financia proyectos de animación, o sea, ficción, incluye animación y además videojuegos. Nos presentamos con lo que era como el comienzo de un borrador de lo que terminó siendo Anselmo. Con un montón de expectativas, terminamos ganando ese fondo, que para nosotros en esa oportunidad era un montón de dinero que podía entrar al proyecto. El tema es que con el devenir con el desarrollo de la serie nos dimos cuenta que estábamos como ante algo mucho más grande de lo que habíamos pensado inicialmente. Era la primera vez que hacíamos una serie de animación, no sabíamos nada, ahora sabemos alguna cosa más. Una de esas cosas es que se precisa un montón de recursos económicos y además de un montón de ganas y de empeño como para casi cualquier cosa que uno haga. Entonces este proyecto implicó un montón de compromiso y de trabajo de las partes, al margen de ese primer impulso que fue el dinero del Ministerio de Industria. Ese primer impulso, que después podemos como andar un poco más, tenía algunas condiciones, que esto como productor lo traslado así como ustedes también, esas condiciones determinan después las posibilidades del contenido internamente y hacia afuera, ¿no? Las posibilidades en el exterior. En ese momento había unas condicionantes que tenían que ver como con el tipo de temáticas que abordaba la serie y otro tipo de cosas, la duración de los capítulos y algunas cuestiones más que, bueno, cuando llegamos a la fase final, que es la distribución, la exhibición, bueno, nos dimos cuenta que a veces las instituciones no conocen en profundidad los productos que intentan financiar y promover, y entonces generan como condiciones que terminan generando contenidos que no cumplen con algunas cosas, con otras sí. Entonces vamos a
¿Qué pasó? A partir como del impulso del fondo del Ministerio de Industria, nos pusimos a trabajar y empezamos como a montar el equipo técnico humano que terminó llevando adelante el proyecto, que hace, no sé, 4 años de trabajo intenso para poder llegar acá. Bien. Capaz que Emilio les cuenta. Sí. Cuando arrancamos, en realidad, como el proyecto tenía eso de que tenía que ser como un proyecto educativo de alguna forma, que claramente por el tráiler se dieron cuenta que no es del todo educativo, o sí, pero bueno. Empezamos sobre todo trabajando con una maestra y buscando cuáles eran como las temáticas que se tocaban en la escuela. Y a partir de esas temáticas empezamos a generar los capítulos. Entonces, de alguna forma, los capítulos y las temáticas que íbamos a tocar tenían que ver con esas cosas que iban a ver los niños en la escuela. Y al mismo tiempo había como otro impulso que era como la necesidad de tener un personaje principal, que es Anselmo, donde tuviese como un motor que fuese como la búsqueda de las soluciones a las cosas y preguntarse cosas. Por eso la serie se llama Anselmo quiere saber. Entonces, a partir de ahí empezamos a crear como el universo a partir de Anselmo y de estas cuestiones con las temáticas que había que tocar. Al mismo tiempo, con Juan, cuando empezamos a armar todo este universo, había como dos cosas. Por un lado, queríamos hacer algo que fuese como, no sé si novedoso, pero que no fuese como algo viejo. No queríamos ser Dora la Exploradora, pero tampoco queríamos como irnos demasiado. Entonces empezamos a buscar que muchas cosas que nos gustaban de nuestra infancia podían estar como muy cerca de esto. Sobre todo series de los 80, series como cualquier serie donde haya como un equipo armado con arquetipos de personalidades, como puede ser, no sé, desde el Capitán Planeta hasta las Tortugas Ninjas, un montón de series de los 90 y también cuestiones más asociadas también como la educación o como el conocimiento, como series como Érase una vez el hombre o El autobús mágico. Y empezamos a trabajar desde ahí como para formar ese universo. Y también un poco como esa cosa de que cada personaje se iba a apoyar en los demás personajes, esa cosa como del arquetipo y el equipo que funciona muy bien. Empezamos a asociarlo también como a ciertos espacios del conocimiento. Entonces muchos personajes secundarios de la serie tienen que ver con eso. Hay un personaje que es un cosmonauta soviético, que es el que tiene que ver más cuando se van, por ejemplo, hay un eclipse, entonces van a ir con él. Hay otro personaje que es como una especie de mago medieval, que es el que los va a ayudar en temas más de ciencia. Y así con los diferentes personajes. También, bueno, luego a partir de ahí empezamos más como a trabajar desde lo en realidad estaría bien decir que como inicialmente el equipo técnico, también por una cuestión como de los recursos con los que contábamos, terminó siendo o es un proyecto que tiene asociados distintos actores creativos. Es decir, el ilustrador es socio del proyecto, los guionistas y el director son socios del proyecto, bueno, la productora también. Entonces, en realidad, ese modelo de ejecución fue lo que nos permitió poder hacerlo. Si hubiésemos tenido que pagarle el trabajo a todos estos actores fundamentales para la ejecución, no hubiese sido posible. Hay como fue el modelo que encontramos pensando en que luego en la explotación comercial, o sea, es un modelo similar al de la producción de cine independiente en Latinoamérica. Entonces es el modelo se intenta buscar recursos públicos que subsidien la producción de estos contenidos y a su vez hay bastante trabajo y apuesta privada que tiene distintos sentidos, ¿no? Obviamente en algún punto existe como no la fantasía, sino el trabajo para poder recuperar parte de la inversión, pero sobre todo el deseo absoluto de que esto suceda y que el contenido exista, ¿no? Entonces, sí. Entonces, esto es un poco de cuando empezamos a laburar, cuando empezamos a ver por dónde iban a ir los personajes. Obviamente, como vieron en el tráiler, no tiene nada que ver con esto. Esto es algo que pasa, obviamente, todos los que trabajan en animación deben saber. Es un proceso súper frustrante porque todo lo que te en la cabeza es imposible de plasmar. Y vas por estos procesos que después terminan como igual desencadenando en algo que está bueno. Pero esto fue como una de las primeras búsquedas que hicimos donde era como todo bastante horrible. Después terminó esto, que también es espantoso.
Pero acá era un lugar donde estábamos cerca, pero ahí empezó como esa cosa que tenía que ver también más con lo presupuestal, que era, bueno, ¿cómo vamos a animar esto? Porque nosotros no animábamos. Yo no sé dibujar, o sea, no puedo hacer un macaco fosforito. Entonces, en realidad en la búsqueda como de alguien dentro de, como del Uruguay que estuviese como en sintonía con lo que nosotros queríamos hacer, terminamos trabajando con Palermo, que es la gente que hizo Anina, que ellos venían de la experiencia larga pero buenísima de haber hecho ese largo de animación, y bueno, coincidimos también en la visión sobre, porque no es solo, en esto, por lo menos en la forma en que hacemos esto acá, no es solo cuestión como de dinero, de cantidad de horas, porque termina después la ecuación siendo... tiene que haber como otras cosas que pesen, ¿no? Y otra conexión con la persona que vos trabajás, más allá del tema económico. Entonces con ellos pudimos trabajar bárbaro y con ellos encontraron, yo técnicamente no entiendo casi nada. Sí, ahí fue como encontramos como un modelo para animar que fuese como amigable y que al mismo tiempo que se viese bien, pero que fuese fácil de hacer. Entonces, acá estábamos como en un lugar donde era como muy difícil, sobre todo hay un tema con los bordes y cosas que en el 2D son como bastante complejas. Entonces lo llevamos como una cosa mucho más plástica y más fácil de moverse. La forma de animación que se usó un programa que en realidad fue un problema. Hay algo que aprendimos que en la previa es importantísimo. En el medio nosotros de la animación cambiamos el programa con el que animamos. Eso hizo que la mitad de los capítulos, o una buena parte de los capítulos, está con un programa y otra parte con otro. Entonces cuando después teníamos que intentar resolver algo que había quedado mal animado, era imposible. Había que empezar todo de nuevo y empezar a animar todo de vuelta, que fue como un proceso horriblemente caótico. Y llegamos como a este lugar donde los personajes podían mantener como una cuestión desde el diseño bastante interesante, que no copiara como demasiado, también era como, en el momento que estábamos trabajando esto era la expresión de Adventure Time, por ejemplo. Y ya teníamos un perro y por un momento hasta se estiraba este perro también. Entonces decidimos como, bueno, irnos un poco, salir de ahí, de sacar de ese tipo de colores también. Nos llegamos acá. Y se trabajó en un método en el que son como una especie de marionetas los personajes, muy similar a como se hizo Anina. Y nada, en realidad están como bastante desarmados. Esto en realidad se usó sobre todo con los animadores, porque que fue algo que fue un problema también que tuvimos. Sí, hay algo en la previa que es como fundamental, hay como una conversación con los animadores que es como medio fundamental de tener las reglas claras. Nos pasó al principio que este tipo de reglas no estaba clara. Entonces empezaron a llegar los planos y todos los personajes estaban animados diferentes, las puntas estaban en cualquier lado, los tamaños eran todos diferentes. Eso nos llevó a que todo se atrasara, la animación llevó demasiado tiempo. Sí. Sobre todo porque no había un método establecido, o sea, yo miraba la presentación de Walter, ¿no? Y como esa sistematización y el tema de las planillas y todo como una cosa como muy pensada y muy... lo nuestro empezó siendo más intuitivo, ¿no? Sí. Entonces, si bien venía Palermo de la experiencia de Anina y qué sé yo, bueno, esto es otra producción y nada, y uno de los grandes aprendizajes de este proceso ha sido como eso, la necesidad de trabajar en una preproducción mucho más intensa y además como la sistematización en esa etapa y no intentar después entrar que se torna como mucho más más largo el proceso y por ende más caro, ¿no? Sí. Esto es un poco como el estudio del personaje, estos son como sprites en un videojuego, ¿no? Utilizamos este sistema para animar donde estas eran todas las puntas que teníamos y a partir de esto había que hacer todo. Lo cual, por un lado, ahorra muchísimo porque no hay que trabajar más que esto. Después al animador se le da esto y ya está. Tiene ciertas complejidades que es, por ejemplo, no teníamos como demasiada profundidad nosotros. No había como cierta cosa 3D en los personajes, es un 2D súper plano. Entonces los personajes nunca podían entrar o salir, siempre se trabaja como desde la lateralidad, todos los planos, lo cual es como bastante complejo después a la hora de dirigir, porque la cantidad de planos se te empieza a cortar, no puedes hacer cosas como, sí, quiero hacer como si fuese una grúa y meterme y hacer como un 360 alrededor del personaje, no, olvídate, tengo que dibujar 50 puntas y el dibujante me va a decir, no, ni en pedo dibujo eso.
Entonces llegamos como a este lugar y a partir de acá se había que armar todo. De acá ya estamos. Y después me quedaba esto, que en realidad es como más como un estudio de fondos. Más allá de que llegamos al final como una cosa como súper plástica y que parece, es como súper digital, todo se dibujó, todo en Anselmo está dibujado. Este es como un poco el proceso de uno de los fondos, en donde se arranca lápiz, se escanea y después se va pasando. Que fue un proceso que además es como bastante complejo porque te duplica el tiempo, es algo que no se lo recomiendo a nadie, que es duplicar los tiempos, que fue algo que hicimos, duplicamos los tiempos de todo, por hacer este doble trabajo de dibujar y después dibujar encima y después dibujar de vuelta. Y eso es más o menos lo que tiene que ver con los personajes. Les voy a mostrar un video que tiene que ver con los fondos, que es un poco esperanzador tal vez, que tiene que ver con que no es tan difícil ganar un fondo porque le vamos a mostrar con qué ganamos un fondo. Claro. Entonces, ahora van a ver qué fácil que es ganar un fondo. En realidad para ese fondo, que fue como lo que contaba yo, que fue el que ganamos, pasabas como después de la presentación un espacio de pitching, de defensa del proyecto, e intentamos llegar con algo porque entendimos que si se veía algo iba a ser más fácil convencerlos. Y llegamos a esto, que a ver, en perspectiva es espantoso, pero para que vean ahí cómo... Para que vean. Y además, como ya vieron el tráiler, ya van a ver más o menos cuál es la diferencia. Anselmo, este es Anselmo y este es su perro Milton. Te dije que no apretaras la punta de la manguera. ¡Anselmo! ¡Ponete el gorro que hay mucho sol! Ella es Ramona. Hola chicos, estoy haciendo un gorro mecánico con refrigeración interna que tiene la capacidad de refrescar mi cabeza al mismo tiempo que va a poder poner hielo a todas las bebidas que esté tomando en cualquier momento gracias al brazo metálico que le voy a poner. Pero ahora me falta una bolsa de hielo para probar que funcione. ¿Me acompañan al kiosco? Hola, Marco. Hola, Marco. ¿Qué tenés que hacer? Mi padre me dijo que tengo que ponerme un gorro para no insolarme, si no después me tiene que poner un vaso de agua en la cabeza. ¿Insolarte? Sí, cuando estás mucho tiempo al sol, el calor se te mete en la cabeza, entonces todos los bichitos que tenés adentro se cocinan y mueren. Y el cerebro te empieza a andar más lento y sentís olor a comida. Igual después te pones un vaso de agua para mojar a los bichitos, así se descocinan o algo así. Y él es Marco. Sí, él es Marco. Ya sabemos. Bueno, entonces hago ahora acompaña a Anselmo y sus amigos a descubrir qué es la insolación y muchas cosas más. Próximamente. Yo soy Ramona. No, es inaplaudible, ¿no? Es horrible. Es horrible. Pero bueno, en realidad en algún punto sirvió como para ilustrar la intención por donde iba. Entonces, eso. Por eso vamos a seguir. Me fui. Te fuiste. Pone la vida de vuelta. Entonces, respecto a la cadena productiva, nosotros trabajamos como a distancia, ¿no? No pudimos estar todos en el mismo espacio físico, que es como lo ideal, y es algo que también, como era un diagnóstico claro, rápidamente nos dimos cuenta que eso era una dificultad y que iba a terminar redundando en los tiempos, porque nosotros estuvimos con correcciones producto de la distancia, producto de la forma en que trabajamos cerca de un año, corrigiendo cosas que si hubiese habido un trabajo como de cercanía hubiese sido mucho más fácil. Pero bueno, no se pudo por las condiciones económicas principalmente, y bueno, se trabajó como se pudo. Sí, capaz que puedes hablar de quiénes, sí, del equipo técnico, por quiénes estaba conformado y... Bueno, el equipo, por un lado estábamos nosotros como los coproductores, digamos, que éramos 2 guionistas, 2 directores
la producción, el sonido, la música, digo, y la ilustración. La ilustración. Después estaban los animadores, por otro lado, con el director de animación, que era, bueno, la gente de Palermo, que eran más o menos unos 10 o 15 animadores, más o menos en total, entre animadores, compositores, montajista lo tenemos nosotros. Y después, por otro lado, estaba toda la parte más bien, bueno, todo el trabajo con los actores, que la serie debe tener, son unos 10 o 12 actores tal vez. ¿Son todos uruguayos los actores? Son todos uruguayos, que además se trabajó en neutro, porque por esa cosa que queríamos también como intentar mover esto afuera, entonces el español neutro nos iba a jugar como, en teoría, a favor. Sí, teníamos como una instructora, una coach de español neutro, que había trabajado en Estados Unidos, tenía experiencia y qué sé yo. Entonces se trabajó con los actores que no habían hecho antes dibujitos, porque era como serie de animación, no es la primera, pero es casi la primera de este estilo así en Uruguay. Entonces también era como un desafío y algo interesante para los actores. Y entonces tuvimos suerte de encontrar gente súper talentosa y que fácilmente encontraron como las voces, y estuvo buenísimo. Sí, que eso está bueno, porque en realidad a veces pasa de que en Uruguay no estamos acostumbrados a ver como demasiada animación. Entonces, pero lo bueno es que en realidad hay como un montón de gente como muy capaz de hacer animación. En las voces es algo que se nota muchísimo, y muchos después siguieron trabajando y haciendo doblajes. Y lo mismo con los animadores, y lo mismo con un montón de personas. En realidad hay como un gran problema, es que primero es como la falta de mercado, que hace que no se pueda hacer, pero en realidad es como muy posible. En realidad se pueden hacer cosas que están buenísimas. Nosotros no somos el ejemplo de eso, pero creo que hay un montón de gente muy capaz de hacer cosas que están buenas. Después, lo de los fondos, estos son más o menos los fondos que existen en caso de que alguien quiera hacer algo como animación. Sí, en realidad como un montaje así financiero clásico para un proyecto que como el nuestro, tiene esas posibilidades, que son el Ministerio de Industria y la DINATEL. Después Montevideo Film, que es un fondo de la Intendencia de Montevideo que da dinero para como final financing, es para proyectos que ya tienen financiamiento y que tienen parte de los procesos o del rodaje en Uruguay. Y después Montevideo Socio, que es otro fondo de la Intendencia que te da dinero para la postproducción. Entonces esos eran como el núcleo principal de financiamiento. Y después el aporte privado, que era en realidad el aporte de trabajo al proyecto para que existiera. Esas son las posibilidades. Distribución. No. ¿No? ¿De qué quieres hablar? No, en realidad me gustaría hablar como un poco de esto que hablaba más temprano, que tiene que ver como con las condicionantes, ¿no? Y de cómo es necesario, si vamos a empezar un proyecto que no hicimos antes, o en un área que no hicimos antes, como tratar de investigar y tener como un poco más claro dónde te estás metiendo antes de meterte. Porque en realidad como productor asumís compromisos, al margen de los compromisos creativos o del lugar que ocupa los directores y el aspecto como el otro aspecto que hace a la película o a la serie o lo que sea, están los compromisos formales, ¿no? El asumir responsabilidad frente a terceros y lo que eso significa. Entonces, ahí está como la importancia de tener claro como la dimensión que uno quiere para lo que está proyectando, y qué implica eso. Entonces, hay espacios que están buenísimos como para que eso suceda. Es obviamente hablar con gente que ya transitó como el mismo camino, otros productores, otros directores, otra gente que haya hecho lo mismo. O sea, de repente acá en la sala vienen como de otra área o los intereses son otros, pero supongo que es lo mismo. O sea, lo primero o lo que estaría bien hacer es hablar con alguien que ya lo haya hecho antes. Te puede ayudar a cometer algún error menos, aunque los caminos sean diversos, muchas veces la experiencia del otro ayuda. Que Uruguay sea chico es muy bueno para eso, porque hay espacio, la gente te da bola, te contesta,
en general está abierta a darle una mano, a responder a alguna consulta de quien sea. Entonces, creo que eso es algo que es como un poco al margen o colateral a esto que estamos hablando, pero es un punto importante a decir. Y que además termina tocando muchas veces el trabajo y por lo tanto, obviamente, la plata. A nosotros nos pasó de que hicimos los 10 capítulos, como se suelen hacer, se escribe, después se hace un story, después se hace un animatic, después se empieza a animar, se monta y después lo vemos y qué lindo quedó. En realidad ahí tuvimos ahí un problema, que fue que había capítulos que duraban 5 minutos y medio, había capítulos que duraban 9. Entonces, ¿cómo haces para vender eso? Es algo que al principio no te preguntabas, vos lo montás y decís, funciona, el ritmo está bueno, qué lindo que quedó el capítulo, pero después cuando lo vas a vender, el que lo tiene que programar en la televisión te va a decir, no, pero tengo un capítulo de 5 y tengo un capítulo de 9. Entonces, y eso nos pasó cuando ya habíamos terminado de hacer la serie. Y dijimos, bueno, recortamos y estiremos. Y ahí empezaron a pasar cosas que ahora después les podemos mostrar. Un capítulo, por ejemplo, que duraba 5 minutos y medio, le metimos un chivo falso en el medio. Hay una parte donde hay como una especie como están en un avión y dijimos, bueno, ahora que coman y metemos la publicidad de los panchos que comen adentro. Y estiramos como 30 segundos con una publicidad falsa de unos panchos que no existen. Es como una muy buena forma de empezar a... Bueno, sí, chicle. Todo eso implica como, ¿sabes? Es como adaptación creativa a la realidad, pero bueno, es algo que estaría bien como... claro, lleva como un doble esfuerzo. No, sobre todo porque en realidad esto que dice Emilio, que lo resume así como rapidísimo, fueron 2 años de intenso trabajo cotidiano para que 10 capítulos de 7 minutos cada uno se pudieran producir. Es decir, de verdad que la animación es un trabajo arduo. Respecto a la distribución, que es como el otro que sigue, después vemos un capítulo, es esto también de como desde el inicio del desarrollo intentar pensar qué vamos a hacer con el contenido que terminamos produciendo, ¿no? Es decir, las posibilidades. La televisión privada abierta en Uruguay no le interesa casi en absoluto los contenidos infantiles. Entonces solo hay, creo, una franja en un canal el fin de semana, un rato de mañana, pero no les parece como interesante. Nos consta porque probamos con todos. Porque hemos probado con todos. Sí existe la televisión pública, que tiene espacio en el canal de los niños para contenidos infantiles y que es donde se pasa Anselmo. Se estrenó este año y es el espacio como natural para este tipo de contenidos que tiene determinado perfil también y demás. Los canales privados, nos encontramos como, a lo que voy con esto es que cuando empezamos como a ir a mercado, fuimos a Río, viajamos y qué sé yo, tratando como de entender un poco cómo funciona el sistema de comercialización de contenidos infantiles y las series de televisión para niños, nos dimos cuenta en realidad que todo el esfuerzo había sido enorme, pero que no era suficiente. Porque 70 minutos de animación en una serie en el exterior es nada, es improgramable o muy difícil de programar porque necesitan llenar minutos de programación y necesitan que el niño quiera seguir viendo y si quiere ver pueda consumir, no ver, si bien el margen de repetición es grande porque los niños ven muchas veces lo mismo y funciona, quieren más. Entonces, el modelo que vimos que podía funcionar era que una empresa grande o otra empresa podía interesarse en base a tomar esto como una especie de piloto largo y poder coproducir o poder quedarse como con la licencia y producir más capítulos de Anselmo. Era como un escenario idílico después del escenario perfecto, que era no abandonar nuestro proyecto y ser nosotros quienes lo produjéramos, que era como que lo que queríamos inicialmente. No queríamos publicidad, no queríamos marcas, no queríamos los muñecos consumiendo nada, ni tomando nada, ni comiendo nada, ni haciendo nada que tuviese que ver con el consumo de los niños. Y además queríamos seguir haciendo capítulos. En determinado momento nos dimos cuenta que
en este escenario, sin otros actores más grandes, privados que no sean el Estado, sin coproductor internacional, con determinado perfil para poder seguir produciendo, es como muy difícil de visualizar la sostenibilidad o el producir más capítulos. Todo eso nos dimos cuenta después que ya los teníamos, ¿no? Entonces, bueno, terminamos como trazando una estrategia que permitiera que los capítulos se vean, que es como si no podemos lograr hacer más o no podemos lograr en principio hacer dinero con esto o conseguir recuperar la inversión de tiempo, qué sé yo, queremos que los niños lo vean. Entonces los liberamos para YouTube Kids, o sea, están ahí libres, están en TNU, y bueno, y ahí seguimos igual intentando con algunos canales públicos, como el perfil del tipo de contenido que hicimos, ver si es posible igual venderlo a algún canal abierto, porque bueno, por la forma en que los niños ven hoy en día, como muchas veces aún aunque estén libres en YouTube Kids, igual se puede vender a una televisión pública en determinado lugar y se bloquea el territorio de internet para ese lugar, y bueno, y conviven porque los niños son como en una forma de ver dibujos que es un poco diversa a lo que estábamos acostumbrados antes, ¿no? No, y también, y yo quería agregar que también hay como un tema de que a nosotros nos pasó que arrancamos a hacer la serie, hicimos la serie que nosotros queríamos, que tiene que ver eso con la libertad y no pensar demasiado las cosas antes. Eso nos jugó un poco en contra porque nosotros tenemos una serie educativa que toca ciertos temas, pero al mismo tiempo tiene un humor que no es el más amigable para los niños de 3, 4 años, tiene un humor como un poquito más grande. Mismo también tiene como un cierto humor, también como para generaciones más grandes, porque también lo hicimos nosotros y está lleno como de referencias a series de los 80 y los 90, entonces eso hace que sea algo más difícil, más allá de que hoy es como bastante común y los niños están como acostumbrados a un lenguaje como súper amigable para eso. Igual eso nos jugó en contra, pasaba de que lo mandabas a un canal y el canal te dice, no, esto en realidad es para alguien más grande, y cuando iba al canal que era para más grande, dice, no, esto en realidad es para un niño más chico, y entras ahí como en una vuelta de que no existe un público objetivo para lo que hiciste, que eso es algo que está bueno tener en cuenta en el momento que vos arrancás el proyecto y no al final, como hicimos nosotros. Y también no cambiar en el medio tampoco el público objetivo, decís, bueno, pero si en realidad si le ponemos este chistecito acá y se te va, y llega un punto que realmente se va, que fue algo también que nos pasó, que después te empezás a autocensurar, es como un sistema que vos tenés para trabajar, que escribís, y después empezás a moldar, pero si vos no te amoldás, perdés eso, perdés como esa cosa del público objetivo, y después lo ves gente que dice, sí, está buenísimo, me reí muchísimo, pero me parece que es para... O sea, eso tiene que ver como con el modelo de existencia de este tipo de contenido. Claro. O sea, claro, uno podría hacerlo igual libremente y poner lo que quiere, los chistes que quiera, o podría no hacerlo. O sea, lo que pasa que siempre, o por lo menos en este modelo de financiar las cosas, tenés condicionantes. Entonces, o tenés una estrategia, o querés que el contenido termine siendo visto en determinada pantalla. Entonces ahí hay una toma de decisiones en el medio, y que bueno, que después puede verse como traducida a nivel creativo, como en determinadas cosas sí, determinadas cosas no, pero tienen que ver también con las posibilidades de que lo que te significó tanto esfuerzo se vea, porque tampoco es súper frustrante. En un momento pensamos, o sea, nosotros el año pasado pensamos que no lo iba a ver nadie, que iba a terminar en un cajón, porque nos decían todos que no había espacio, que lo podían pautar como una tanda publicitaria, pero era largo para tanda publicitaria, pero si Anselmo tomaba una coca o se comía un alfajor, capaz que podía ser. Entonces, en realidad había como esa cosa todavía de la televisión abierta de visualizar como las cosas, como los contenidos un poco cortitos como esto, como imposibles de programar si no son como un spot. Entonces, bueno, nada, supongo que hay como toda una transformación y en algún momento algo bueno pasará. Ahora no es ese el momento. Entonces, capaz podemos ver el capítulo. Podemos ver un capítulo. No sé si tenía... no, quería pasar a esto y cerramos con el capítulo, ¿te parece? Bueno, porque después... Vamos a hablar un poco de los subproductos, que esto fue algo que pasó que mientras
Anselmo de alguna forma es un proyecto transmedia, eso quiere decir que no es solo una serie animada, sino que también tiene un juego y está como en diferentes lugares. Que eso fue algo que pasó sobre todo a la hora de construir este universo que era, bueno, Anselmo, los amigos, los personajes secundarios, todo fue construido para que en realidad fuese fácil de escribir. Eso lo que hace es que vos después puedas hacer cualquier cosa con ese universo porque va a funcionar. Vos tirás algo y eso va a empezar a desencadenar movimientos entre los personajes. Entonces eso nos hizo que en realidad cualquier cosa podía funcionar con este universo, y una de las primeras cosas que nos pasó fue cuando empezamos a hacer el juego. Que en realidad empezó como una página web, que era una página web interactiva, que como todo se nos fue de las manos y terminó siendo una aplicación porque era imposible programar para que fuese web. Entonces empezamos a trabajar una aplicación que terminó siendo una aplicación que ahora está en todas las tablets de Ceibal. En realidad eso también tiene que ver con esta cuestión de que vimos que el universo de los personajes y demás, eso que dice Emilio, daba como para explorar otros y también pensando en potenciar lo que ya teníamos. Entonces tuvimos la oportunidad de presentarnos a la Agencia Nacional de Investigación, otro fondo que tiene para popularizar la ciencia y la tecnología, y terminamos eso de una web, terminamos produciendo un juego que tampoco obviamente hemos hecho antes, entonces eso significó otro aprendizaje grande más, y bueno, pero con un resultado que entendemos que es bueno para y también fue un montón de tiempo, pero ahí mostramos un teaser, un trailercito de la aplicación. Las cosas están misteriosamente desordenadas en casa de Emilio. Los servidores se están infectando. Apagón. Marco perdió su voz. ¡Sí! Los dibujos del muro se han desordenado. ¿Detrás de qué puerta estará el cerdo? Ayúdalos a ordenar las estrofas para que puedan cantar la epopeya de Anselmo y el Kraken malo. Alexei gritando de miedo tembló y Kraken malo en ruso le habló. El duende del arco iris te ha retado a duelo. La aplicación está disponible en el plan Ceibal, que fue así como que era lo que queríamos, que estuviese disponible para los niños de la escuela pública y bueno, los privados que también tengan para poder jugar, porque el juego tiene esta primer parte, tal vez existe una segunda en algún momento, pero esta primera parte está basada como en cuestiones que tienen que ver con la serie. Obviamente no son solo los personajes. La idea es que los niños avancen en el juego en base como al conocimiento, no ganan monedas ni ese tipo de cosas, sino que lo que hacen es estimular algunas, como hacen los juegos como en general que tienen ese sentido, estimular algunas áreas como que está bien estimular en los niños. Entonces, ahora está disponible, los niños la pueden bajar y qué sé yo, y estamos como contentos con que eso haya sucedido. Sí. Después también tenemos, bueno, está la app, hay un cómic, una novela gráfica, o como le quieran llamar, que en realidad también fue otro fondo que se ganó y se hizo como una adaptación de varios capítulos.
a ese formato que también están gratuitos. Es una historieta, que es una adaptación a historieta de 5 de los capítulos, también con un fondo del Estado, con la misma búsqueda de que haya como otro soporte más, a los que los chiquilines se puedan como acercar. Tienen descarga gratuita, lo pueden bajar de Ceibal, del espacio donde hay contenidos de Anselmo para que los niños jueguen y conozcan más los personajes y qué sé yo, y además del sitio nuestro que también tiene contenido descargable y cosas como para que los niños hagan en su casa o en la escuela con sus padres o con la maestra, y como hay algunas actividades como con el mismo carácter, que es como el disparador de la curiosidad, ¿no? Que es como es eso, no van a saber mirando un capítulo detalles respecto al eclipse, pero sí les puede interesar ir a buscar un libro o sentarse con el padre para que le cuente por qué esas estrellas se llaman, cómo se llaman. O sea, la idea es como encontrar un espacio de disparador para el lado que el adulto también elija llevarlo, ¿no? Y que lo ayude a salir un poco de la estructura y utilice la herramienta audiovisual, que es como una herramienta además natural para el niño, que es lo que están todo el tiempo ávidos de tener. Entonces, frente a la oportunidad de que el niño vea algo, también como ayudar al adulto, o capaz que ayudar es como mucho, pero digo, generar herramientas también de carácter nacional, que tienen como eso que te da como orgullo también de que mucho esfuerzo y mucha dedicación termina resultando en un contenido para niños nuestro, y bueno, y está bueno. Si no estuviese bueno no lo diría, pero entonces eso es importante. Vamos a hablar un poquito de las conclusiones, que en realidad como la pregunta es como si se puede hacer animación en Uruguay, que es una pregunta bastante terrible, en realidad teniendo a Walter acá, que está haciendo animación en Uruguay hace mucho y hace una animación increíble, pero en realidad la pregunta tiene que ver un poco con si el sistema es amigable para hacer animación acá, de si realmente se necesita hacer animación en Uruguay. Me pasó una vez que dando una charla, yo tenía, o sigo teniendo en realidad, como esa visión de que tiene que haber series animadas en la televisión abierta, tiene que volver Cine Baby, capaz que es un poco nostálgico, pero yo tengo que, un sábado de mañana tengo que prender la tele a las 9 y tengo que agarrar dibujitos. Y me dijeron, no, eso es horrible, ya los niños no miran dibujitos así, no sé qué. Pero la realidad es que hay un montón de niños que no tienen acceso a cable, existe el interior del país, existen un montón de cosas que es difícil acceder, más allá de que sí es verdad está YouTube, pero la televisión sigue siendo un centro. La televisión no va a morir como no murió como el teatro, como el cine no mató al teatro, como un montón de cosas no mataron a la radio. La televisión va a seguir existiendo y tal vez sea necesario que exista animación y también que exista como cierta animación uruguaya, y no por el hecho de ser uruguayo, sino que exista como cierto reflejo para nosotros mismos en cuanto a la animación, sobre todo para los niños. Yo creo que si yo ahora que tengo casi 30 años y no veo gente de 30 años en la televisión, no me va a cambiar la vida, pero capaz que un niño que mire cosas, mire a otros uruguayos de su misma edad o mire animación uruguaya, capaz que le cambien las cosas. Es verdad que es súper difícil y sí, pero igual es decir, es difícil, pero es difícil un montón de otras cosas en otras áreas, así que en realidad es como nosotros seguimos produciendo contenidos acá y vamos a seguir haciéndolo, entonces como cualquier desafío tienen cosas que están buenas y cosas que no tanto, pero sí se puede hacer, sí es posible encontrar como la vuelta a los recursos y bueno, nada, ojalá que haya como más gente haciendo animación, juegos, lo que sea, que signifiquen que podamos consumir también y acceder a contenidos de acá que estén buenos. ¿Está? Y vemos un capítulo entonces. Y les dejamos vamos a ver un capítulo para que si ya que hice el chiste del Pancho, vamos a ver ese mismo capítulo, a veces se dan cuenta cómo es una muy buena forma, o en realidad una forma muy terraja de estirar un capítulo. Un capítulo acá es este. Esta es la historia
muestro la pantalla completa. No, doble clic no estaría funcionando. Alt Enter tampoco. Sí. ¿Acá está? Ahí, acá. Ahí, bien. Esta es la historia de un niño audaz que enciende aventuras, no habla jamás y con sus amigos se enfrentará a misterios, peligros y más. Milton el sabio los protegerá, Marco ve el mundo de forma inusual y junto a Ramona con la habilidad triunfarán en la gesta final. Anselmo quiere saber de los bosques y el reino animal. Anselmo quiere saber del espacio y el fondo del mar. Anselmo quiere saber. Anselmo, te dije que no jugaras en la lluvia. Entra a la casa que se te mojan los pies y después te resfrías. Hoy presentamos Colores. Otra vez Anselmo y los arcoíris. ¿Un arcoíris? ¡Genial! ¿Sabían que al final de un arcoíris hay una gran olla de oro custodiada por un duende mágico? Y si encuentras al duende y lo derrotas, te puedes quedar con su oro. El final del arcoíris está aquí. ¡Es increíble! Si el final del arcoíris está aquí, ¿dónde está el duende? No existen tales duendes, Marco. Debe estar en la otra punta. La otra punta debe estar un poco lejos y no hay forma de llegar. Anselmo, no creo que sea conveniente. Bueno. ¡Ay! ¿Qué es eso que viene ahí? Frente a ustedes se encuentra su próximo duelo. ¡Un duende! ¡Genial! Esto no tiene sentido. Nadie puede retirarse. En caso de querer hacerlo, deberán enfrentar al duende del arco iris y vencerlo. ¿Y en caso de quedarnos? También. ¿Y si lo logramos, podremos quedarnos con tu olla? Esa información no se encuentra disponible. Sin embargo, si logran derrotar al duende, se les podrá revelar el secreto de los arcoíris. ¡Genial! ¡Que comience el duelo! No puedo creer que sean tan buenos bailarines. ¿Ahora nos mostrarás el secreto al otro lado del arco iris? Ustedes han hecho trampa. Nadie puede vencerme. ¡No hicimos trampa! Somos excelentes bailarines. Les llevaré a conocer cómo funciona un arcoíris, pero jamás les mostraré el secreto. La explicación está por comenzar. A su derecha podrán ver el ejercicio que utilizaremos para entender un arcoíris. Toma, dispara hacia una gota de agua. ¡Es genial! Así es como en los días de lluvia, la luz al pasar por las gotas de agua forma un arcoíris. A sus asientos, por favor.
Yo sabía que esto iba a suceder. En este momento estamos frente a turbulencias, por lo que les pedimos por favor que ajusten sus cinturones y levanten las bandejas de sus asientos. Hemos pasado las turbulencias. Sepan disculpar el inconveniente. A continuación se servirá la comida. Este viaje es auspiciado por Salchichas Sancho, las salchichas que siempre te acompañan. Ahora, hechas con 100% aventura. Salchichas Sancho no contiene aventura. Ver ingredientes al dorso del envase. En caso de uso prolongado, consulte a su médico. ¡Qué buena atención! ¿Y el final del arco iris? Jamás lo verán. Nadie me derrota sin sufrir. Señor Duende, le ganamos en la gran batalla de baile. Y a menos que quiera ser humillado otra vez. ¿Humillarme? ¿A mí? ¡No! ¡Humillación no, por favor! Los llevaré al final del arco iris. ¡Sí! Free Shop. Y aquí está el final del secreto. Pero esta olla no tiene oro. Es cierto, el anterior duende gastó todo el oro en perfumes. Entonces por eso cuando para de llover hay un aroma tan exquisito. Claro. Este viaje es auspiciado por Salchichas Sancho, las salchichas que siempre te acompañan. Bueno, ese Bueno. era el chivo de vuelta. Eso es todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado y ya Chao. saben, si quieren verlo en YouTube Kids, eso. Están en ¿Quieren YouTube, se niños? encuentran en Facebook, pueden comprar los muñecos. Nada, tenemos que recuperar la plata, así que compren, se lo muestran a sus sobrinos, lo compran para Navidad, son preciosos, está en la juguetería del barrio. Nada, disfruten y sigan con las demás charlas. Dale, gracias. Chao.